Cerramos toda esta sección épica de cuentos de la antología de cuentos de fútbol, seleccionada y prologada por el propio Jorge Valdano, con el relato que él mismo contribuyó. Se llama así: Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Valdano nació en 1955 en Las Parejas, Argentina. Es exfutbolista campeón del mundo en México 86, entrenador, director deportivo del Real Madrid, comentarista y escritor con una prosa inteligente, irónica y profundamente futbolera. Y escribe aquí un cuento corto, tierno y con mucho humor negro que gira alrededor de un gato. Y un gol en contra que duele como muchos. Es su aporte personal a recopilación que él mismo curó, y lo hace con esa mezcla de pasión y autocrítica que lo caracteriza. Hoy te lo voy a presentar aquí para todos aquellos que estén observando diariamente los partidos del Mundial, se rían y se identifiquen, y los que solo busquen buena literatura se queden con una sonrisa amarga. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol, y pues, ¿qué tal si comenzamos? Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Imagina una casa cualquiera en un barrio cualquiera. Don Antonio Felpa, un tipo tranquilo, de esos que entienden el fútbol por los ruidos, ya que sabe quién domina por el eco de los gritos, el silencio de las derrotas o el estruendo de los goles, es un hincha empedernido. Pero esa tarde-noche está en casa escuchando el partido por radio. O quizás está viéndolo en televisión, pero el cuento huele a los años 80. Su hijo, el pibe Felpa, juega de arquero en un equipo modesto. El padre, para no tentar al destino, se queda fuera de la cancha. Mejor no, así no lo mojo. Pero la cábala falla. El partido va mal, el equipo va perdiendo y en un momento clave, gol en contra. No cualquier gol, es un gol absurdo, de esos que duelen en el alma. El narrador, en este caso Valdano, en modo cuentista, nos mete en la cabeza del viejo Felpa. Oye el rugir de la multitud por la radio, el grito del locutor, el silencio posterior, y sabe que fue su hijo el que la cagó. El viejo, con el corazón en la mano, mira a su mujer, a la vieja, y suelta la frase que da título a este cuento. Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Sin ira, sin drama exagerado, con resignación, con ternura, con esa sabiduría de padre que ha visto 1000 partidos y sabe que los errores son parte del juego, pero que duelen igual. Pero Valdano no se queda en el drama familiar. El cuento da un giro genial y absurdo, y resulta que el hijo no es humano, es el gato de la casa. Juan Antonio Felpa, el arquero felino, se subió a la mesa e hizo alguna travesura que coincidió con el gol en contra, o quizás el viejo lo vio como una señal mística. Entonces el padre, hincha hasta la médula, transfiere la culpa al gato. Tu hijo la cagó, le dice a la mujer, refiriéndose al menino que ronronea inocente. El humor es sutil, es irónico. El fútbol invade hasta la vida cotidiana y convierte un partido en tragedia doméstica y un gato en chivo expiatorio, y al final hay una reconciliación tierna, ya que el viejo acaricia al gato, la familia se ríe o llora por dentro, y pues la vida sigue, con la radio apagada y el corazón un poco más herido. Es un relato corto, dialogado con esa voz argentina cálida y picante que Valdano maneja como nadie, y es perfecto para leerlo en voz alta. Dura alrededor de entre 8 y 10 minutos, con pausas para que el punch de la frase final pegue muy fuerte. Y lo genial es el doble sentido, ya que por un lado, la sátira sobre las cábalas y la superstición hincha, cuando dice no vayas al estadio o el gato se sube a la mesa, todo esto influye. Y por el otro, la ternura paternal, el amor incondicional que perdona hasta el gol en contra más tonto. Valdano, que fue jugador y sabe lo que es fallar o ver fallar, lo cuenta sin juzgar. El fútbol es así, te rompe el corazón, pero sigues queriéndolo.
Y nos aporta este toque autoral de seleccionador de antología, cierra el círculo con humor familiar y conecta con todos los cuentos anteriores de los cuales hemos estado leyendo en voz alta aquí, diariamente desde que empezó el Mundial. Si quieres ir a echarle una oreja, recuerda que aquí las vas a encontrar. ¿Qué más les digo? Valdano remata con esta perla doméstica cuando nos dice que el fútbol no solo pasa en la cancha, pasa en casa, en la familia y el gato que la caga. Este cuento nos baja a la tierra, un arquero o un gato puede cagarla, un padre puede perdonarlo y el amor por el fútbol sigue intacto. Ahora, si quieres que rematemos con el extremo fantasma de Juan Villoro, el último de la antología con su melancólica magia, o abrir otros cuentos como los de Benedetti, los de Galeano o más argentinos, pues déjame aquí en la cajita de comentarios todas tus inquietudes. Si te gusta lo que estamos haciendo, también déjame aquí en la cajita de comentarios cuál ha sido de tus cuentos favoritos o recomienda alguno que pudiéramos leer aquí en voz alta. Ahora, a lo que vinieron. Vamos a leer en voz alta Creo vieja que tu hijo la cagó, de Jorge Valdano. Vamos a la pausa y regresando de lleno nos metemos con este cuento. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Jorge Valdano. Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa a la del día del partido, con medio somnífero porque estaba inquieto y no le faltaba razón. El hábito lo despertó a las 7 de la mañana, e instantáneamente un cosquillón nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol, y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido. Consumió varios minutos parando penaltis en idénticas versiones. Era su sueño favorito, su fantasía recurrente. 0-0 faltando un minuto y penalti en contra. Silencio expectrante, miradas de ojos grandes, intuición exacta. Y él en el aire abrazando a la pelota y otra vez él en el suelo sintiéndose dueño de los aplausos, responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados. 0-0, final. A veces imaginaba lo mismo con cierta ventaja de 1-0 para su equipo, pero esa historia le gustaba menos porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol. A Juan Antonio Felpa, obrero de Fábricas Unidas y portero del Sportivo Atlético Club, se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba penaltis mentalmente, aunque él no se daba cuenta. Se recordó del tiempo con la preocupación de un agricultor. Saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera. Aquel 16 de septiembre de 1964, la primavera se había adelantado 5 días al calendario. Era una mañana irreprochable. Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre. Día peronista, hubiera dicho él. Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse el clásico. Entró en la humilde cocina a tomarse un té. Como era su costumbre dominguera, sin poderse sacarse el partido de la cabeza, clavó la vista en un póster arrugado de Amadeo Carrizo, que había pegado años atrás en la pared, sin haberlo visto nunca jugar. Había sido siempre hincha del River Plate. Buenos Aires estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia, pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino y la de su portero legendario a través de la radio y de la revista de El Gráfico. Como admirar es identificarse, Felpa se sentía el Carrizo del pueblo, le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra a cuadros parecida a la del portero riverplatense que usaba para defenderse del sol. «Grande maestro», le murmuró Juan Antonio a la foto de Amadeo en el preciso instante en el que su mujer, con ojos todavía dormilones, entraba en la cocina. «¿Habla solo?» «No, pensaba». Recibió el beso cariñoso y joven de Mercedes y los dos hablaron durante largo rato de simples cosas suyas. Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido.
A las 5 de la tarde, en el campo comunal, esportivo y argentino de las parejas, se juega el título de liga en el partido más esperado del año. Esa voz emotiva, que paseaba de un coche lento y que era ampliada por dos grandes altavoces ubicados sobre el techo, lograba que Felpa se sintiera importante. Piel de gallina se le ponía. Todavía faltaban 5 partidos para que terminara el campeonato, y a los 2 equipos que dividían el pueblo, los celestes del argentino y los verdirrojos del esportivo, compartían el primer puesto de la liga cañadiense del fútbol. Esa tarde ponían el honor y la vergüenza en juego para definir de una vez por todas quién era quién en la liga. Desde hacía una semana no se hablaba de otra cosa. Circulaban las apuestas, se espesaban las bromas y los más impacientes ya se habían cruzado algún puñetazo. Estaba clarito en el ambiente que lo que se jugaba era el clásico más importante de todos los tiempos. ¿Qué tal la fábrica?, preguntó Mercedes. Y esta semana, ya sabes, los muchachos me volvieron loco. Orgulloso, Juan Antonio le contó a su mujer, entre otras cosas, que el patrón, palmeándole la espalda, le había dicho: Juan, el domingo te tienes que portar bien, ¿eh? Felpa era un buen tipo, de 26 años, casado no hacía mucho tiempo y con un niño de meses, de gustos sencillos, querido y popular. Era de esa clase de hombres que, teniendo poco, no necesitaban más. Se vistió con ropa de domingo, revisó la bolsa de deportes, olió con ganas y sin ruidos la habitación del hijo dormido y se despidió de su mujer sin mucha ceremonia. En el Sanatorio San Luis, sentado en la cama donde convalecía su padre de una operación estomacal, recibió con paciencia consejos futbolísticos. Recordaron aquel día que habían ido a cazar y Juan Antonio, con 10 años, salió corriendo y se tiró de panza sobre una liebre a la que el padre había apuntado y pretendía disparar con su vieja escopeta. La liebre se escapó y el imprudente proyecto del guardameta, que vivía abalanzándose sobre cualquier cosa, recibió una paliza de la que no se olvidaría nunca más. En esa época le empezaron a llamar Gato. Su padre, hombre de carácter fuerte, le amaba al esportivo con la misma intensidad con que odiaba al argentino. Nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera portero, y no solo porque les espantara las liebres, sino porque también siempre había pensado que los porteros eran medio imbéciles. Pero quería tanto a su único hijo que mudó el prejuicio y terminó mirando los partidos desde detrás de la portería, aunque era más lo que molestaba con sus gritos que lo que respaldaba. En la cama del sanatorio, don Jesús Eladio Felpa se sentía mejor, pero no poder ver ese clásico lo tenía algo excitado. Iba a tener que conformarse con abrir las ventanas de su habitación para interpretar los gritos que llegaban desde la cancha. A 200 metros de distancia era capaz de identificar, agudizar el oído, las jugadas peligrosas, el equipo que dominaba y, sin duda, a qué equipo pertenecía el gol que se marcaba. 35 años viendo al esportivo le habían enseñado mucho. Su pobre mujer tenía que soportar en silencio el relato aproximado que don Jesús hacía de las jugadas. Juan Antonio se fue a la sede del club llevándose una última recomendación paterna: métanle 5 goles, así no hablan nunca más. En el camino volvió a fabricar un penalti en su cabeza. Siempre se tiraba hacia la derecha y apresaba entre sus manos el balón que llegaba a media altura. La esperanza es el sueño de los despiertos, escuchó un día. En la sede encontró más gente que nunca y un clima prebélico. Las manos se le posaban en los hombros como mariposas brutas y contestó con una sonrisa a los comentarios de siempre. No te preocupes, que hoy ni se acercan. A las 5 cerrarán las persianas, ¿eh? ¿A quién le ganaron esos? Llegó a la tranquilidad del restaurante y saludó a sus compañeros, la mayoría de pueblos y ciudades cercanas a los que no veía desde el domingo pasado. Eran buena gente,
pero él envidiaba la capacidad que tenía el argentino para formar jugadores del pueblo. El Tano Perazzi lo explicaba bien. Los del pueblo juegan con la camiseta y los de afuera juegan por la plata. Pero siempre había sido así, y la verdad, mucha plata no había. Comieron carne asada con ensalada, y después la bruja Mirage, exjugador y en aquel momento entrenador, dio la alineación y dijo las 4 tonterías de siempre en tono de haber inventado el fútbol. Los Felpa, padre e hijo, no lo tragaban porque nunca había defendido el fútbol local. Cuanto de más lejos le traían los jugadores, más contento estaba. Además, jugaban sin wins y tácticamente se equivocaban mucho. Los dos solían acordarse del día en el que Negro Moyano los saludó a los gritos en mitad del Bar Victoria. ¿Cómo te va, Embrague? ¿Y por qué Embrague?, preguntó el entrenador con poca prudencia. Porque primero metes la pata y después haces los cambios, le soltó el negro para que se riera todo el mundo. ¿Cómo sufrió de odio Mirage esta vez? Los jugadores decidieron irse a la cancha distribuidos en 4 coches particulares de directivos de la comisión de fútbol. Salieron de la puerta trasera para no darle oportunidad a los pesados. En el vestuario empezaron a respirar el clima del partido. Allá dentro olía a fútbol. El partido estaba cerca. Y afuera crecía el ruido. Apretados por los nervios, se vistieron, se masajearon e hicieron movimientos de calentamiento como si se tratara de un ritual. El gato Felpa, en un rincón, solo movía los brazos y de vez en vez tiraba algún golpe al aire como los boxeadores. Se ponían rodilleras y unos pantalones cortos acolchados en las caderas para amortiguar los golpes de las caídas. No usaban guantes ni entendía cómo se podían atajar con ellos. Si alguien se lo preguntaba, había aprendido una frase que le gustaba repetir. Me quitan sensibilidad. Los hierros entre los que trabajaba durante la semana habían moldeado manos fuertes y a él le gustaba sentir la pelota entre sus dedos. El equipo, como era su costumbre, hizo un corro y todos encimaron sus manos sobre las del capitán para dar 3 gritos de guerra que contribuían a darles confianza y hacerlos sentir más juntos. De rebote, también valía para asustar a los del vestuario contiguo. Se fueron para el túnel, con la música de tacos de cuero sobre el suelo, y cuidando de no resbalarse en el cemento, cuando asomaron la cabeza, estalló la mitad roja-verde del campo. Los celestes ocupaban el lado opuesto y homenajearon a sus jugadores 3 minutos después. Ahí estaba todo el pueblo. El día era grande, de esos que dejan hablando al pueblo durante semanas. Banderas, papeles picados, bombos, matracas gigantes, cantos, no faltaba nada. El sermón arbitral fue breve. A jugar y callar, dijo a los capitanes en el centro del campo antes de sortear las porterías. El griterío de la gente y la emotividad de lo que estaba en juego dignificó en parte el fútbol pobre que se jugó en la primera mitad. Los dos equipos trataban de aprovechar el descuido del adversario, pero eso sí, sin descuidarse. Se tenían miedo y estaban tensos. Y eso, procesado futbolísticamente, da como resultado un partido trabado e impreciso. Acertó don Jesús Eladio Felpa en el sanatorio cuando le resumió el primer tiempo a su mujer. Partido malo, vieja. Ni ocasiones de gol crearon. Se jugó mal, es cierto, pero se jugó en serio. Las piernas se metían fuertes y entre los jugadores se escucharon palabras duras. El segundo tiempo apareció un poco más abierto, pero pisaron poco las áreas. Los dos equipos malograron alguna oportunidad, pero no fueron fruto de balones claros, sino de rebotes afortunados y de errores cometidos por piernas cansadas. Pero de un clásico del pueblo, nadie se va antes de tiempo. Certero otra vez, don Jesús le advirtió a su paciente mujer, faltando unos 15 minutos, que todavía podía pasar cualquier cosa. En ese segundo tiempo, Juan Antonio
se calzó la gorra porque el sol estaba bajo y pegaba fuerte. Sus pocas intervenciones las hacía resuelto con sobriedad, salvo aquella pelota que llegó combada y despertó por encima del travesaño tirándose para atrás. Una parada más espectacular que difícil. Desde atrás dio órdenes, animó a sus compañeros y en ningún momento perdió concentración. Hasta el momento de la jugada, que nunca más olvidaría quiénes estaban ahí, el partido no se había dado para que él se luciera. Faltaban 4 minutos para el final cuando el gringo Santori, siempre tan apresurado, despejó a córner sin necesidad. Había llegado el momento en el cual los menos interesados miraban el reloj con ganas de que aquello terminara de una vez. Los borrachos hablaban solos y los fanáticos estaban trepados en las vallas totalmente desencajados. El córner venía fuerte y el gato Felpa, todo hay que decirlo, dudó en la salida y se quedó a mitad del camino. El oso Antuña, defensor central del argentino, no necesitó saltar para cabecear seco al ángulo cruzado. El enano Zárate, que con esa altura no podía marcar a nadie por arriba y que en los corners era el encargado de cuidar el primer palo, supo instintivamente que con la cabeza jamás podría llegar a esa pelota y la despejó de un manotazo. ¡Penalti! Aquello calentó a los indiferentes, congeló a los fanáticos y hasta cayó a los borrachos. El lado celeste de la cama se puso de fiesta y la gente del Sportivo esperaba inmóvil y muda a que los dioses del fútbol les dieran la mano. Todo lo que estaba pasando se parecía mucho a la fantasía de Juan Antonio Felpa. El sol, del otro lado de la cancha, se había caído detrás de los cipreses y Felpa, parado en el centro de la línea meta, se quitó la gorra muy resuelto y la tiró dentro de la portería. Sintió un frescor agradable en la cabeza sudada y quizás por eso experimentó la fe de los héroes. A 11 metros de distancia, el Beto Nieva ya estaba frente a la pelota. Se cruzaron una mirada huindiza, medio cómplice, medio asesina. Juan Antonio Felpa flexionó levemente las rodillas y con los ojos fijos en el lanzador escuchó la orden del árbitro. Ya tenía la decisión tomada. Cuando el Beto golpeó la pelota, Felpa ya volaba en dirección del sueño. Al lado del palo izquierdo se abrazó la pelota en el aire y antes de caer al suelo sintió como un relámpago la alegría más grande de su vida. Ahora era la mitad rojo-verde del campo la que se había puesto de fiesta al grito de ¡Felpa! 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 Yo no sé qué pasó en ese momento, porque en 25 años nadie logró hablar con él del tema sin que se enfadara. Pero para mí que esos gritos lo confundieron y eso lo llevó a tomar el camino más absurdo de su vida. Lo cierto es que se levantó del suelo endiosado y queriendo prolongar ese momento mágico, cometió el error de ir a buscar la gorra dentro de la portería con la pelota bajo el brazo. El árbitro dudó antes de dar el gol y el campo entero tardó en echarse las manos a la cabeza entre eufóricas risas celestes y sorprendidos lamentos verdirrojos. El extraño coro de murmullos que quedó flotando en el ambiente desconcertó a don Jesús Eladio Felpa, que había sufrido con el penalti. Hay que reconocer que fue justo, vieja. Y se había alegrado con el paradón. Intuyó que algo malo había pasado y con esa misma esperanza de haberse equivocado, miró a su mujer y le comentó entre triste y preocupado: Creo, vieja, que tu hijo la cagó. Suscríbete a Crónica Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros.
Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?